Bueno, jóvenes, seguimos entonces con esta clase. Habíamos dicho en el video anterior los agravantes del tipo penal del artículo 103, el homicidio. Vamos a continuar hablando ahora ya de otro tipo penal, que es el que está consignado en el artículo 105 del Código Penal. Esto es el homicidio preterintencional. La preterintención es una forma en la cual se puede cometer la conducta punible. Recuerde que se puede cometer la conducta punible por dolo, por culpa o por preterintención. En este evento, la preterintención, parto de la base que ya ustedes manejan este tema. Igual aquí vamos a hacer algunas explicaciones que no quedan de más. Entonces, homicidio preterintencional. Señala el artículo 105 del Código Penal lo siguiente: el que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Los artículos anteriores, fíjate que estamos hablando del 105, se refiere al 104 que contiene los agravantes del homicidio y se refiere también al artículo 103, es decir, al homicidio simple. Entonces, siguiendo este estudio, la preterintención da cuenta, lo primero que hay que tener en cuenta, de un resultado que va más allá de lo querido. Es decir, el sujeto agente desea un resultado y lo desea con dolo, pero finalmente se desprende, hay un exceso de ese dolo y se desprende otro resultado no querido, pero sí previsto. Por eso que aquí decimos, pero que queda cobijado dentro de lo previsible. La acción apunta a un evento menor, pero se tiene como resultado uno mayor. Normalmente el evento menor es una lesión y se termina causando uno mayor, en este caso el homicidio preterintencional. Frente al homicidio preterintencional vamos a tener que el sujeto activo y pasivo ambos son indeterminados, no tienen ninguna cualificación especial para que concurran en la comisión de este punible preterintencional. Objeto jurídico, vida independiente. Objeto material, el ser humano. Es muy similar a las características propias de la estructura del tipo penal de homicidio simple. Bien, en la preterintención, volviendo un poco a los conceptos de penal general, vamos a tener que la preterintención siempre se ha entendido por parte de la doctrina como una especie de vínculo entre una conducta dolosa atada a una conducta imprudente o conducta culposa. Por eso es que se señala que en la preterintención existe una progresión de dolo a culpa, es decir, el dolo va a progresar a culpa. La primera conducta querida es dolosa, pero finalmente se termina ocasionando una conducta a título de culpa, en todo lo que encierra el concepto de culpa, es decir, culpa con representación o sin representación. Entonces, la preterintención es una forma de conducta o modalidad de imputación subjetiva, puesto que así lo indica el artículo 24 del Código Penal, donde se encuentra consagrada la figura de la preterintención, en el aspecto o en la parte general del Código Penal. Entonces, ¿qué señala el artículo 24 del Código Penal? Señala, el resultado, siendo previsible, excede a la intención del agente. En este caso, atendiendo el artículo 105, el resultado previsible debió ser el homicidio, pero el sujeto agente en principio no quiere ese resultado, aun cuando lo ve previsible, porque el dolo que él emplea va dirigido a provocar un resultado menor. En este caso, podríamos hablar del delito de las lesiones personales, es decir, procura lesionar, pero finalmente termina provocando la muerte. Existe, por lo tanto, una progresión del dolo frente a al primer delito base que se busca, pero que no se termina realizando, sino que se realiza uno mayor, en donde progresa el dolo a la culpa. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, es entendible que la preterintención no admite la modalidad de tentativa. Sin embargo, hay algún sector de la doctrina bastante reducido que señala que podría hablarse de la tentativa en el delito base, es decir, en el delito que primero se buscó cometer a título de dolo. Pensemos en el ejemplo de la persona que lesiona y causa la muerte. Entonces, hay un sector de la doctrina que dice que como quiera que no se causó la lesión, la primer resultado querido va a quedar a título de tentativa y el otro puede quedar a título de culpa, pero lo cual es una teoría un poco minoritaria, en realidad no es acogida. No obstante, se las menciono para nutrir
la polémica sobre el estudio del homicidio preterintencional. Ya de por sí la preterintención es una de las formas en las que se comete la conducta que tiene bastante recorrido doctrinario y jurisprudencial. Es más, la jurisprudencia sobre este aspecto es bastante controversial, bastante fuerte, y esto es uno de los temas, digamos, más interesantes, más atractivos para estudiar, y sin duda también por parte de la doctrina. Los delitos preterintencionales, aquí hay que mencionar algo, que los delitos preterintencionales están expresamente señalados en la ley, en el artículo 21 del Código Penal. Es decir, existe una relación cerrada, al igual que pasa con los delitos culposos. La relación es cerrada respecto a los tipos penales que permiten delitos culposos y que permiten modalidad preterintencional. Repito, la relación es cerrada frente a los delitos que tienen modalidad culposa y también los que tienen modalidad de preterintención. Y esto está así en el artículo 21 del Código Penal. Es lo que se conoce como los cláusulas cerradas o relación cerrada. Dicho eso, son muy poquitas las conductas preterintencionales en el Código Penal. Entre ellas vamos a tener al homicidio. ¿Y por qué el homicidio puede configurar la modalidad de preterintención? Vamos a explicarlo en las características que vamos a analizar a continuación. Aquí paro un momento para señalarles algo. Fíjense que desde que empezamos a hablar del tipo penal de homicidio, les había mencionado a ustedes que el homicidio es un tipo penal muy sencillo de comprender, pero es a la vez quizás el tipo penal que más permite abordar temas de mejor manera de penal general. Por eso en estas clases he sido un poco detallista, he sido un poco incisivo en volver sobre temas de penal general, porque es que el tipo penal no los permite. Es un tipo penal que tiene la modalidad dolosa, tiene la modalidad culposa y también tiene la modalidad de la preterintención. Entonces es un tipo penal bastante nutrido, que permite hacer todos estos estudios, y hay que aprovechar para hacerlo. Por eso nos hemos quedado un poco en este tipo penal, porque la comprensión de este tipo penal pues nos va a ayudar a entender por lo menos gran parte de todas las disposiciones de la parte tanto general del Código Penal como la parte especial. Entonces, volviendo al tema, características que hacen del homicidio uno de naturaleza preterintencional son: primera, que exista un resultado menor querido a título de dolo. Ya lo había mencionado. Y este resultado querido a título menor siempre va a ser de carácter doloso. Es decir, no hay preterintención culposa. Sería absurdo eso. Y uno mayor conseguido a título de culpa, vinculados por una relación de causalidad distinguida por una progresión material. Hay una progresión material en tanto que se pasa de una conducta querida a una conducta que finalmente resulta que se va a tener entendida a título de culpa. Entonces, teniendo esa primera característica, pasemos a la segunda: que la culpa por la cual se atribuye el segundo resultado sea atribuible a título de culpa con previsión y sin previsión. Recuerden ustedes en los estudios de la culpa, seguramente en sus clases de penal general pudieron ver que la culpa puede ser con representación y sin representación. A eso se refiere esta característica acá. Esto es, repito, consciente o inconsciente, es una línea de progresión psíquica potencial efectiva. Miremos este ejemplo para explicarlo de mejor manera. Primero, Carlos, con el ánimo de lesionar, fíjese, la primera conducta de Carlos es dolosa. Ahora aquí viene la progresión. Le da una trompada a Pedro, quien cae y muere. Pero ¿cuál era la conducta que quería Carlos? Carlos quería lesionar con una trompada a Pedro. Sin embargo, fruto de ese golpe que recibe, aquí vemos la relación de causalidad: Pedro cae y muere. Es decir, existe una progresión frente a lo que primero quería Carlos, frente al resultado que se termina dando. El segundo resultado se va a atender o se va a considerar que se obtiene a título de culpa. Aquí Carlos debió prever, más no que lo haya previsto, pero por lo menos debió, es decir, colocándonos en su posición, se debe entender que debió prever que se iba a provocar ese resultado. Y por lo tanto la conducta de Carlos va a ser una conducta preterintencional. Pero analicemos esta variante. ¿Qué pasa si Pedro está al borde de un precipicio y Carlos sabe esa circunstancia? ¿Será que aquí vamos a hablar o seguiríamos hablando de preterintención
pues aquí las circunstancias van a variar. ¿Y por qué van a variar? Porque aquí la representación que hace Carlos frente a lo que le puede pasar a Pedro cuando le dé una trompada, ¿verdad?, que posiblemente lo puede derribar y estando al borde de un precipicio, lleva a Carlos a poder imaginar, o si nos colocamos en la posición de Carlos, en que el resultado, ¿verdad?, final sea un resultado fatal. Y si ese resultado fatal es previsible para una persona común y corriente, colocándonos en la posición de Carlos, es decir, para una persona medianamente normal, de comprensión normal, pues se va a entender que ese resultado que podría provocar al estar la persona en un precipicio, al borde de un precipicio y al lanzarle una trompada, pues es posible que eso termine desembocando en este resultado. En ese entendido, ahí vamos a hablar que la representación que se hace sobre la persona que se lesiona con ese golpe, pues simplemente se deja librado al azar lo que le puede llegar a suceder. Es decir, con grado de probabilidad estaríamos hablando de que la conducta terminaría siendo o cometiéndose a título de dolo eventual. En este caso no podríamos hablar con la variante, ojo, con la variante de una conducta preterintencional. Por eso es muy importante tener en cuenta que la conducta segunda que se obtiene con la preterintención se obtenga a título de culpa, ya sea con previsión o sin previsión, y esto nos lo va a dar el grado de posibilidad frente a una y frente a la otra. Pero si la previsión que se tiene me está mostrando a mí con grado de probabilidad de que se va a obtener una conducta mucho más grave de la que yo estoy buscando, y aún así yo dejo librado al azar ese resultado, pues la conducta va a ser eminentemente dolosa a título de dolo eventual. En este caso, alguien que le dé una trompada a una persona que está al borde de un precipicio, pues tiene que imaginar que esa trompada podría derribarlo y que esa persona podría caerse. Aun cuando quisiera lesionarlo, es evidente que actúa con un dolo eventual en el evento que el resultado final lo deja librado al azar y aún así persiste en cometer su conducta. Por eso es que coloqué la variante, para que vean lo rico que puede ser la controversia frente al tipo penal, frente a la circunstancia de la preterintención. Frente a esto, les recomiendo esta lectura de esta sentencia, una sentencia que fue expedida hace poco, sobre el dolo eventual, la diferencia entre el dolo eventual y la preterintención. Sentencia 3485, marzo del 2002. Les recomiendo esa sentencia, voy a descargarla, si se la voy a enviar también, la voy a cargar en Splavia para que la tengan como material de estudio. Dentro de unos días voy a ver si cargo un video donde les voy a mostrar a ustedes cómo buscar sentencias en las páginas de la Corte Suprema, cómo hacerlo con los radicados y cómo hacerlo tanto para la Corte Suprema de Justicia, para la Corte Constitucional y también para el Consejo de Estado. Voy a cargar un video ilustrativo, así como este, mostrando la pantalla para que ustedes vean la forma como se hace. Quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes ya sepan hacerlo, pero de pronto otros no. Entonces voy a ver si saco el tiempo y hago eso. Entonces, recomiendo esta sentencia, lectura obligatoria. Recuerden ustedes que ustedes tienen a cargo también un estudio que cuenta por su lado. Entonces esta lectura es obligatoria, así como todas las sentencias que están relacionadas en las diapositivas, se entiende que deben leerlas. Seguimos entonces. Frente a lo que les había mencionado, aquí hay una sentencia de la Corte Suprema, esta es otra, la 15663, que señala lo siguiente: cuando el resultado más grave es previsible, ojo, cuando el resultado más grave es previsible para la gente, debiéndosele reprochar por no haber reparado en esta situación, pudiendo haberlo hecho. Esto es preterintención. Esta es la definición que hace la Corte Suprema sobre la preterintención. Resultado previsible, debiéndosele reprochar por no haber reparado en esta situación, pudiéndolo haberlo hecho. Lo que la ley exige en relación con el delito preterintencional es que la gente haya tenido la posibilidad, ojo, haya tenido la posibilidad de prever el resultado mayor, no que efectivamente lo haya previsto. Por eso es que se tiene que hacer un análisis ex ante. Por eso que en el caso que habíamos planteado hace un momento, yo les decía, coloquémonos en el lugar de Carlos, es decir, hagamos un análisis ex ante en la conducta y pensemos como Carlos y miremos
analicemos estas circunstancias como la analizaría una persona corriente con una comprensión normal básica, y vamos a ver que si tú le das una trompada a una persona que está al borde de un precipicio, pues tú no puedes decir que tú simplemente querías lesionarlo. Es evidente que aun cuando quisieras simplemente lesionarlo, era previsible que la persona terminara yéndose por el barranco y muriendo. Ese resultado final, ahí es donde nos vamos a considerar que podría presentarse el dolo eventual o incluso el dolo directo. Entonces, volviendo sobre esta sentencia de la Corte Suprema, fíjense lo que señala la Corte. Lo que la ley exige en relación al delito preterintencional es que la gente haya tenido la posibilidad de prever el resultado, no que efectivamente lo haya previsto. Porque si efectivamente lo previó, pues la conducta no puede ser preterintencional. La conducta va a desembocar o en dolo directo o dolo eventual, dependiendo el caso. Quien con dolo de lesión prevé la muerte de su víctima, fíjese, aquí lo dice la Corte, quien con dolo de lesiones prevé la muerte de su víctima y sin embargo obra conforme a esa representación, el homicidio así producido será doloso a título de dolo eventual. Sentencia del 14 de marzo del 2002, radicado 15663. Entonces aquí tenemos lo que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que se exige? Que se prevea. Pues bien, entonces seguimos entonces con la exposición. Que la previsión sea posible. Denme un segundo. Ok, listo. Otra característica, la tercera, que tanto el resultado querido como el resultado conseguido pertenezca al ámbito de prohibición de los delitos contra la vida y la integridad personal. Esta característica que estoy mencionando en la numeral tercera es una muy controvertida en la doctrina penal, y aquí los doctrinantes prácticamente no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque digamos que la regla general es que esta regla se exponga. Es decir, para hablar del delito de preterintención tiene que haber una relación tiene que haber una unidad de materia frente a la lesión que se está provocando. En este caso, el delito que se quiere, pero que finalmente termina desembocándose, va a ser parte de un mismo bien jurídico, en este caso de los delitos contra la vida y la integridad personal. Por eso es que hay unos doctrinantes como Fernández Vázquez, que señala que solamente el delito preterintencional para el tipo penal de homicidio solamente es posible frente a las lesiones personales, es decir, cuando se quiere lesionar y la conducta finalmente termina provocando la muerte. Entonces solamente si se quiere lesionar y se termina provocando la muerte podremos hablar de preterintención para el homicidio. Eso lo señala Fernández Vázquez en su libro de Penal General. Coloquemos un ejemplo. Primer ejemplo, Carlos con el ánimo de lesionar le da una trompada a Pedro, el ejemplo que habíamos analizado la vez pasada, vamos sobre él. Carlos con el ánimo de lesionar le da una trompada a Pedro, quien cae y muere. Fíjense que aquí hay una unidad frente al bien jurídico tutelado. Si se provoca una lesión, el bien jurídico de las lesiones personales es la vida y la integridad personal. Y el bien jurídico cuando se atenta contra la vida, es decir, cuando se comete el tipo penal de homicidio, también es el mismo, vida e integridad personal. Entonces aquí hay una unidad frente tanto a la conducta primeramente querida, es decir, la conducta de lesión, frente a la que finalmente se comete, que es la muerte. Tanto la lesión querida como la muerte como resultado van a lesionar la vida y la integridad personal. Hay una unidad del bien jurídico tutelado. Pasemos ahora a el segundo caso. Pedro, que va en una moto a 90 kilómetros por hora con el ánimo de hurtar, ojo, el ánimo de Pedro es hurtar, arranca el bolso de María mientras va caminando, quien cae y muere. Fíjense que la conducta de Pedro busca hurtar. El hurto es un delito contra el patrimonio económico. Y Pedro, por quitarle el bolso a ese exceso de velocidad, provoca la caída de María y María cae y muere. Pero aquí no hay una unidad del bien jurídico tutelado. ¿Por qué? Porque el hurto, que es el delito base querido, atenta contra el bien jurídico del patrimonio económico. Y la muerte que le provocan a María atenta contra el bien jurídico de la vida y la integridad personal. Entonces, en principio, en este caso, no podríamos hablar de preterintención.
Hay un sector de la doctrina que así lo señala, por lo que les acabo de mencionar. El resultado querido como el resultado conseguido pertenezcan al ámbito de provisión de los delitos contra la vida. Y ya les señalé, hay algunos doctrinantes que señalan que solamente ello es posible bajo la hipótesis de las lesiones personales seguidas de muerte. Sin embargo, hay unos doctrinantes, y más adelante lo vamos a ver, que señalan que sí es posible hablar incluso en un caso como este de preterintención, porque la unidad de materia no debe recaer sobre delitos de la misma categoría. Miremos este tercer caso, que da, digamos, fuerza a esta hipótesis que se maneja aquí. Guillermo incendia una casa. El incendio es un tipo penal cuando se hace de forma dolosa, artículo 350, Código Penal, cuyos habitantes mueren en la conflagración. Guillermo incendia una casa cuyos habitantes mueren en la conflagración, es decir, las personas que estaban en la casa mueren por la conflagración. La pregunta que nos vamos a hacer aquí es la siguiente: el actuar de Guillermo iba dirigido a incendiar, pero ese actuar tuvo una progresión y provocó una muerte a raíz de ese incendio. ¿Será que es posible hablar en este caso de que es un evento de preterintención? Pues la respuesta es no. Aquí hay un caso y aquí lo que hay es una conducta donde concurren ambas circunstancias. Una circunstancia de incendio, que es un tipo penal autónomo como tal, y otra circunstancia de muerte, ¿verdad?, que se desencadena a raíz de ese incendio. Aquí habría que preguntarse si Guillermo sabía o no que dentro de esa casa habían personas, y digamos que no sabía. Tocaría preguntarse si podría prever que en esa casa habían o no había personas. Dependiendo de la posibilidad o la probabilidad, podríamos hablar incluso de que la primera conducta de Guillermo sería el incendio, pero la segunda, frente a la muerte, podría considerarse que es una conducta homicida a título de culpa, con o sin representación, o incluso una conducta homicida a título de dolo eventual. Si Guillermo sabía que habían personas en la casa y aún así la incendió, pues evidentemente utilizó el incendio como un medio por un fin. Ahí la conducta sería agravada por parte de Guillermo, según los agravantes que ya los mencionamos. Hubo un caso muy similar que colocamos en el video pasado. Pero bien, lo que aquí quiero significar es que no toda conducta querida que desemboca en otro resultado inmediatamente se va a entender como preterintencional. Para ello se requiere que exista una unidad en cuanto a los bienes jurídicos que se están afectando. En el primer ejemplo se ve con claridad, en el segundo vemos que no pasa así. Hay dos bienes jurídicos, el de patrimonio económico y el de la vida y la integridad personal. Seguimos entonces. Cuarta, que se excluya cualquier posibilidad concursal, toda vez que los dos resultados mencionados se conjugan para dar paso a un solo delito. Cuando se comete la preterintención, recuerden ustedes que se presentan dos etapas: una conducta querida a título de dolo y una conducta que es la que finalmente se obtiene, que es a título de culpa. No puede haber concurso entre esas conductas porque finalmente solamente una sola conducta es la que se va a terminar materializando. Y eso es lo que va a dar lugar a la preterintención. No podríamos decir, por ejemplo, en el ejemplo que estamos mencionando aquí, que habría un concurso entre lesiones queridas y muerte producida. Sería un absurdo. No, aquí estamos hablando en este primer ejemplo de una preterintención donde se entiende subsumido el dolo para provocar la lesión con el resultado muerte que se entiende a título de culpa. Por eso es que la preterintención tiene una disminución punitiva bastante considerable frente al delito común. Quinta, que haya identidad de objeto material. Esto es muy importante. Entre aquel hacia el cual se dirigió la conducta y aquel sobre el cual recayó el resultado excesivo. Sobre ello recomiendo leer sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 3 de abril de 1984. Entonces, que haya identidad de objeto material entre aquel hacia el cual se dirigió la conducta y aquel sobre el cual recayó el resultado. Es decir, identidad material sería el objeto frente al cual se está recayendo la conducta. En este caso, por eso es que Fernández Vázquez señala que debe existir una relación frente a un bien jurídico, en este caso delitos contra la vida, y él sostiene que esa hipótesis solamente sería posible frente al delito de lesiones personales, es decir, se quiere lesionar pero se termina provocando la muerte, y en ese caso se entiende que la unidad de materia va a ser la vida, el cuerpo humano,
se quiere lesionar al cuerpo humano y se termina provocando la muerte del ser humano. Sin embargo, les repito, hay un sector de la doctrina que señala que esta unidad de materias no es necesaria para hablar de los tipos penales de preterintención. Lo cierto es que la Corte Suprema sí comparte este punto. Sexto, el homicidio preterintencional se puede cometer respecto de los tipos de homicidio simple y homicidio agravado, pues el artículo 105 expresamente apunta la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores. Pues bien, la preterintención aplica para el homicidio agravado como para el homicidio simple. Ya eso lo habíamos mencionado hace un principio. Bien, dicho esto, finalizamos el tipo penal de homicidio preterintencional y pasemos a hablar ahora sobre el homicidio por piedad que se encuentra en el artículo 106 del Código Penal. El homicidio por piedad señala lo siguiente: el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesiones corporales o enfermedad grave o incurable incurrirá en prisión de 16 a 54 meses de prisión. El sujeto activo es indeterminado. El sujeto pasivo es cualificado naturalmente. ¿Por qué es cualificado naturalmente? Por la sencilla razón que se trata de un sujeto pasivo que tiene una enfermedad grave e incurable. Es decir, se requiere que tenga esta condición, que esté sufriendo esta condición. En este punto los invito a revisar el video donde hablé de los errores que se pueden presentar en el tipo subjetivo del homicidio, porque si el sujeto agente obra bajo un error creyendo que la persona sufre una enfermedad grave incurable, pero no es así, ahí podríamos hablar desde un error de tipo previsible o un error no previsible, vencible o no vencible. Si es invencible, pues la conducta es atípica. Si es vencible, va a responder por el diminuente en modalidad culposa siempre y cuando así lo permita el tipo penal. Eso lo explicamos en el video pasado. Pero bien, volviendo sobre el homicidio por piedad. Sujeto activo indeterminado, sujeto pasivo cualificado, pero requiere que tenga una enfermedad grave incurable. Clase de delito. Esto es un delito de resultado, en tanto que requiere la muerte que se presente. Es un delito doloso, eminentemente doloso, y admite tentativa. Bien. Ingrediente subjetivo del sujeto activo. El sujeto activo tiene que actuar para que se dé el homicidio por piedad guiado por un fin altruista, es decir, no está guiado por un fin egoísta de provocar la muerte. A diferencia del homicidio simple o del homicidio agravado, el fin que persigue el sujeto agente, el sujeto activo, es ponerle fin al dolor por parte de una enfermedad incurable que sufre el sujeto activo, ya sea una enfermedad física o incluso se ha considerado por parte de la Corte Suprema y la Corte Constitucional de una enfermedad de índole mental. En este caso se requiere que se actúe por piedad con el fin de cesar la situación anterior por medio de la expresión de la vida. Se involucra allí elementos de solidaridad social y humanidad que hacen de la conducta un delito menos grave que el homicidio simple. La naturaleza altruista de la acción implica un menor desvalor de acción. ¿Por qué hay un menor desvalor de acción? Porque el fin que persigue el homicida por piedad es un fin altruista, siempre guiado a lazos de humanidad, a provocar que la persona no sufra más. Y por tanto, la censura que recibe será menor. No podrá hablarse de un homicidio por piedad agravado por las causales del artículo 104. El artículo 104, que tiene las circunstancias de agravación, no van a concurrir en el sujeto agente que cometa el tipo penal de homicidio por piedad. Claro ahí, es decir, que si llegas a matar por piedad a un hijo, a un esposo, a un pariente, pues no se le va a agravar la conducta. No vamos a hablar de un homicidio por piedad agravado por el numeral primero, por ejemplo, no, sería imposible. ¿Por qué? Porque el homicidio por piedad siempre se hará con un fin altruista, para evitar que la persona siga sufriendo. Es una cuestión de dignidad. El delito por piedad inevitablemente está vinculado a la figura de la eutanasia, que es una figura muy histórica, se ha utilizado desde tiempos pretéritos. Frente a la eutanasia, lo primero que hay que señalar que no hay una normatividad expresa que señale la eutanasia en el Código Penal. Sin embargo, se relaciona, como lo vengo diciendo, con el tipo penal de homicidio por piedad. Este desarrollo de la eutanasia en Colombia ha sido más de carácter jurisprudencial. Y en la eutanasia lo que se encuentra comprometido pues es la dignidad humana de la persona que está en una condición en donde su vida prácticamente ha perdido cada vez más valor, en tanto que está sufriendo la persona por una enfermedad incurable o una enfermedad física o mental,
y bajo esa circunstancia se le procura poner la eutanasia. La eutanasia puede ser pasiva, es decir, cuando no se utilizan medios idóneos para que la persona sobreviva, sino que se deja que la muerte sobrevenga, es decir, no se interviene. Y la eutanasia activa, cuando se utilizan medicamentos para provocar o acelerar la muerte. Aquí les dejo esta definición, pueden analizarla con mayor detalle. La eutanasia en otros países, bueno es recordar que incluso se ha considerado que se debe aplicar para personas que están saludables, pero que aún así, estando saludables y no tienen ninguna patología, pues quieren poner fin a su vida porque se cansaron. Pero en Colombia esa posibilidad ni siquiera está abordada y no tiene desarrollo jurisprudencial. Entonces, la persona se encuentra en estado de inconsciencia. Solo es posible proceder a practicar la eutanasia si existe voluntad del paciente expresada previamente o por autorización judicial vía tutela. La eutanasia, para que se pueda aplicar a una persona vía jurisprudencia de la Corte Constitucional, se requiere que se exprese previamente por escrito la voluntad de poner fin a su vida. Pero ¿qué pasa si la persona está en un estado de inconsciencia? Aquí ya hay un problema mayor, porque estando en un estado de inconsciencia, ¿cómo va a manifestar la voluntad de que le pongan fin a su vida, estando, digamos, padeciendo una grave enfermedad? Pues aquí hay algunos doctrinantes que señalan que si esa persona en vida, por ejemplo, autorizó la donación de órganos, se debe entender que esa autorización de la donación de órganos es una especie de consentimiento en el evento de que llegase a caer gravemente enfermo y por motivo de esa enfermedad y del sufrimiento que tiene, no alcance a consentir que le apliquen la eutanasia. Pero es un tema bastante controvertido, porque en principio se requiere que la persona que sufre una grave enfermedad física o mental exprese de forma inequívoca, libre y espontánea que quiere que le pongan fin a su vida. Eso se puede lograr también vía acción de tutela. La conducta es atípica, es decir, quien concurra a la eutanasia, por cuanto el consentimiento del sujeto pasivo, que es el que está sufriendo, opera como un excluyente de tipicidad. Aquí nos encontramos frente a una eutanasia pasiva, en el primer evento que les mencioné hace un momento, es decir, se deja que la persona fallezca, no se interviene, no se hace ningún protocolo para evitar la muerte, y ante una eutanasia activa, en donde se le inyecta fármacos para acelerar ese resultado natural. Solo el médico, ojo, a cargo del paciente puede llevar a cabo dichos actos, es decir, el médico tratante es el que puede aplicar la eutanasia, no es cualquier persona. Si una persona distinta al médico llega a ponerle fin a la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e incurable, va a incurrir en el tipo penal de homicidio por piedad, que ya lo mencionamos hace un momento. Entonces solo el médico es el encargado de aplicar la eutanasia. Para tales efectos les recomiendo leer esta sentencia de la Corte Constitucional, la C-239 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, en donde la Corte Suprema de forma magistral aborda el tema de la eutanasia. Existen otras sentencias relacionadas en donde se obliga a aplicar la eutanasia, o en donde se habla de los protocolos para aplicar la eutanasia, que aquí se las señalo. Aquí les dejo varias: la T-493, la 401, la T-559, la 692, pero muy especialmente la T-970 de 2014. Es muy reciente, pero tengan como base esta que les menciono. También su estudio, por lo menos de estas dos, esta que está acá en rojo y esta que está acá, es de obligatorio lectura por parte de ustedes. Espero que lo hagan para que tengan mayor conocimiento y profundidad sobre este tema tan importante. Recuerden ustedes que las clases de los docentes son guías para que ustedes se motiven en el estudio del derecho penal. Sobre esta parte, la sentencia de la Corte Constitucional señala que solo el titular del derecho, es decir, la persona que va a ser objeto de la eutanasia, del derecho a la vida, puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible con la dignidad humana. Si los derechos no son absolutos, ya eso lo ha dicho la Corte Constitucional, tampoco lo es el deber de garantizarlos. En ese entendido, la persona puede disponer de su derecho a la vida, y otra persona puede ponerle fin aplicando la eutanasia, pero se requiere que sea, ojo, un médico. Si lo aplica a alguien que no es un médico y tampoco es un médico tratante, tiene que ser el médico tratante, repito, o no cualquier médico. No es porque tenga la calidad de médico voy a aplicarle la eutanasia a quien yo crea, no, tiene que ser un médico tratante del paciente. Si se hace fuera de esas circunstancias, se entiende que opera el homicidio por piedad.
Si el homicidio por piedad se comete y la persona cree que está cometiendo el homicidio por piedad y la persona resulta que no está gravemente enferma, dependiendo si actuó bajo un error vencible o invencible, puede su conducta ser atípica o puede ser incluso homicidio a título de homicidio culposo. Entonces, hasta aquí terminamos el estudio de estos tipos penales. Voy a finalizar el video. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud frente a estos temas, estoy presto a resolverlas. Tienen que dejarlas en la parte de abajo del foro, sobre todo del foro de YouTube. Nada de escribirme a mi interno, solamente al foro de YouTube, y yo con mucho gusto estaré disponibles a facilitarles las explicaciones que requieran. Son 2 videos entonces que componen esta clase. Espero que los vean, espero que los analicen, y los comentarios que hagan en YouTube tienen que hacerlo con sus nombres e identificando el grupo al cual pertenece. Dejo acá entonces el video y espero que pasen buen día. Hasta luego.